Buenas tardes. Vamos a reanudar la sesión de la mañana con la presentación de cuatro comunicaciones en el orden que tienen ustedes en el programa. Intervendrá en primer lugar la doctora Guillermina del Valle, a continuación José Antonio Negrín, Ignacio García y Mario Trujillo. Cada uno de ellos tendrá aproximadamente de 15 a 20 minutos para hacer la exposición de su comunicación y, si queréis, como yo creo que vamos a tener tiempo, al final de las cuatro comunicaciones podemos plantear o abrir un coloquio o un debate sobre las ideas que han expuesto las cuatro personas que me acompañan en la mesa. Va a tomar la palabra, en primer lugar, Guillermina del Valle Pavón, del Instituto Mora de México, que ha presentado una comunicación que titula Apoyo financiero del Consulado de México a la Junta Central de Cádiz. Guillermina. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a la Universidad de Cádiz sí, y Alberto Ramos Santán por la invitación. El título de mi trabajo es El apoyo financiero del Consulado de México a la Junta Central de Cádiz, 1808-1810. Bueno, el Consulado de la Ciudad de México es la asociación en la que se agruparon los mercaderes que tenían el control sobre la plata y, gracias a el control sobre la mayor parte de las exportaciones e importaciones, tanto a la metrópoli y al Atlántico como al Pacífico. Este control del circulante les permitió ser los financieros de la dinastía de los Borbones desde principios del siglo XVII. Pueden ver en este cuadro vienen todo el financiamiento que el Consulado de México otorgó a la monarquía española desde la Guerra de Sucesión. Como pueden ver ustedes, son préstamos millonarios en donde el consulado más que nada servía como intermediario financiero, es decir, parte de estos capitales los aportaban los miembros de la misma corporación y parte también el Tribunal Mercantil, que era la cabeza de esta corporación, la pedía a los rentistas y la gente que invertía sus capitales a través de los mercaderes y de la misma corporación mercantil. Aquí les decía yo, pueden ustedes ver los préstamos que va otorgando el consulado a lo largo de todo el siglo XVIII y tenemos aquí una gráfica que muestra el financiamiento que da el consulado a lo largo del XVIII a los Borbones. Como pueden ver ustedes, los préstamos se van otorgando en las diferentes campañas bélicas que enfrenta la corona, se van aumentando en la década de los 80, en la de 90 crecen particularmente. Sin embargo, el financiamiento que otorgan a las autoridades de Cádiz es notablemente mayor. Esto tiene la particularidad de que estos financiamientos que dan entre 1808 y 1811 son préstamos a corto plazo y, por lo tanto, digamos que para los mercaderes no representan un gran desembolso porque les restituyen los capitales en aproximadamente 6 meses, 1 año, a lo mucho 2. Sin embargo, ahora vamos a ver los problemas que enfrenta el consulado y las autoridades novohispanas en la cesión de estos préstamos. Bueno, en un principio hay que ver el contexto en el que se otorgan estos préstamos. Como ustedes saben, la corona borbona de los Borbones enfrentan unas guerras sucesivas a fines del siglo XVIII, tienen guerras con Francia, guerras contra Inglaterra, y esto hace que el consulado vaya dando cada vez mayor volumen de capitales. Estos son préstamos a largo plazo que incluso no tienen fecha de restitución y, por lo tanto, se va acumulando una gran deuda. Como ha planteado Pero Pérez, hay una sangría de capitales a fines del siglo XVIII que es cada vez mayor. Este problema, aquí tienen ustedes los créditos que da el consulado de 1782 a 1803, son aproximadamente 11 millones de pesos, cuando que la asignación anual de un virrey era aproximadamente de 20,000 pesos, para que tengan ustedes idea de la proporción de estas cifras. Un barco, por ejemplo, con 300 cañones costaba 300,000 pesos, de tal manera que ustedes pueden darse cuenta lo que representaba un préstamo de 1 o 2 millones de pesos, que son las cifras que otorgan en los 80s y los 90s. El préstamo mayor es el que se da precisamente
no sé si se ve con claridad, pero es el último préstamo para la guerra contra los ingleses que se da a fines de la década de 1790 y principios de la de 1800. En este contexto, digamos que ya se produjo una extracción de capitales mayúscula cuando en 1804 se decreta la Ley de Consolidación. Hay muchas protestas, de hecho el virrey José de Iturrigaray, que es quien tiene que aplicar la Ley de Consolidación, remite correspondencia a las autoridades metropolitanas en donde plantea que hubo visos de rebeldía ante la aplicación de la Ley de Consolidación, porque en México las principales instituciones financieras eran el clero por una parte y por otra parte los mercaderes. Entonces, la Ley de Consolidación lo que hace es solicitar los capitales de las corporaciones eclesiásticas y estas corporaciones eran los principales otorgadores de crédito en Nueva España, junto con los mercaderes, y lo que hacen es pedir la restitución de capitales que se habían otorgado sin límite a los grandes hacendados, a los grandes propietarios mineros, lo que genera un gran descontento en Nueva España. Bueno, de hecho, el descontento contra la Ley de Consolidación junto con otros factores es lo que hace que en 1808 se produzca el derrocamiento del virrey José de Iturrigaray en consonancia con los acontecimientos de la invasión napoleónica. En el momento en que se está discutiendo en el Ayuntamiento de México si se va a formar una junta similar a la que se están formando en España, los mercaderes de México ven amenazado su poder y dan un golpe al virrey José de Iturrigaray y lo destituyen. Justamente en los últimos meses de 1808 es cuando empiezan a llegar las demandas de capitales por parte de las autoridades gaditanas. Voy a leer a continuación lo que sucede en estos 3 años. A fines de agosto de 1808, el capitán general de la ciudad de Cádiz solicitó al virrey de Nueva España la lealtad y el socorro económico a través de los comisionados que llegaron a Veracruz. Luego del derrocamiento de Iturrigaray, el nuevo mandatario hizo el primer llamado a los súbditos y corporaciones novohispanas para que socorrieran a la Junta de Sevilla. De octubre a diciembre de 1808 se reunió poco más de 1 millón de pesos, de los cuales los miembros del Consulado de Mercaderes de la Ciudad de México entregaron poco más de 255,000 pesos. En julio de 1809, el virrey de Nueva España recibió orden de la Junta Central de Cádiz para pagar 3 millones de pesos que Inglaterra había prestado el año anterior, los cuales debían entregarse al agente financiero de la Tesorería británica que había desembarcado en Veracruz y estaba a punto de llegar a Ciudad de México. La hacienda virreinal carecía de fondos porque poco antes se habían remitido a la metrópoli los fondos del erario. En consecuencia, el virrey solicitó al consulado un empréstito ejecutivo por dicha suma, el cual se comprometió a devolver en unos meses. En estos meses esperaba que llegaran a la capital los caudales de las cajas y tesorerías del interior y se acuñaran las barras de plata que estaban en la Casa de Moneda. De los 3 millones de pesos que el virrey logró reunir, 2,100,000 pesos fueron entregados por los mercaderes de México, de acuerdo con cuyo tribunal se había hecho un gran sacrificio por el deplorable estado en que ha quedado el giro mercantil por la Ley de Consolidación. A principios de septiembre, antes de que transcurriera el término acordado para restituir el dinero adelantado, se informó a los prestamistas que podían recoger sus capitales. Aun cuando la mayor parte de los mercaderes requerían su dinero para el giro de sus negocios, no todos fueron restituidos. Ante una insinuación hecha por el virrey, el Tribunal Mercantil solicitó a los mercaderes donaran las sumas que habían prestado y otras las dejaron depositados como contribución a un nuevo préstamo que estaba por abrirse. El llamado préstamo patriótico de agosto de 1809 se estableció de acuerdo con la cédula de la Junta Central en la que planteaba el requerimiento de la mayor suma posible. El virrey autorizó a recibir caudales a los tribunales de minería y los consulados de México, Veracruz y Guadalajara, así como a los ministros de las cajas del interior. El plazo de los depósitos se fijó por 5 años, aun cuando los deponentes podían dejar a favor de la Real Hacienda sus capitales. Con el objeto de estimular los depósitos, el virrey
garantizó su restitución con la hipoteca de los productos de la renta del tabaco y ofreció un premio sin ejemplar del 6% de interés. Unos días después, el obispo de Nueva España manifestó al virrey que no podrían cumplirse las expectativas de la Junta Central respecto al envío de grandes capitales, ya que en el último año en que tanto se ha inflamado el ardor y el entusiasmo patriótico, solo se juntó en toda Nueva España, por título de donativos, poco más de 1 millón de pesos. El obispo planteó que el empréstito perjudicaba a la Real Hacienda, la agricultura, la industria y el comercio, ya que el poco dinero que quedaba en Nueva España estaba en manos del comercio, que lo requería para mantener su giro o era atesorado por ciertos individuos que no estarían dispuestos a entregarlo. Además de que no podía contarse con los capitales piadosos porque a raíz de la consolidación se habían suspendido todas las redenciones voluntarias. El obispo sugirió que en lugar del préstamo se aumentara el derecho de alcabalas en un 2% de manera temporal y al precio del tabaco 2 o 4 reales la libra, lo que permitiría obtener 4 millones de pesos anuales para auxiliar a la patria sin trastornar el giro de la sociedad. De acuerdo con lo planteado por el obispo, los mercaderes fueron los principales suscriptores del préstamo patriótico, ya que, como vimos, varios de ellos donaron o mantuvieron depósitos de las aportaciones que habían efectuado para el primer préstamo. El virrey logró recaudar cerca de 1.400.000 pesos por concepto del mencionado préstamo gratuito, de los cuales 1.100.000 correspondían a los mercaderes. En el primer acto público que realizó el virrey Venegas en septiembre de 1810, leyó las gracias otorgadas por el Consejo de Regencia a los contribuyentes que se habían destacado por sus donativos y préstamos. En nombre del rey concedió títulos de Castilla y a los miembros del Regimiento de Comercio grados de coronel y otras condecoraciones. Es importante señalar que estos mismos mercaderes habían sido quienes habían derrocado al virrey Iturrigaray ante la posibilidad de que se diera un movimiento autonomista en Nueva España, y justamente fueron quienes fueron premiados precisamente por el Consejo de Regencia. Además, el Tribunal de la Ciudad de México, el Tribunal Mercantil, también había participado en el golpe, y el Regimiento de Comercio. El Consejo de Regencia, además, recompensó al Tribunal Mercantil accediendo a su petición de derogar la orden que impedía que los oficiales del regimiento urbano fueran electos para los empleos consulares, y les concedió a los miembros del tribunal la distinción de usar uniformes y bastón de justicias. Según el historiador mexicano Lucas Alamán, la lectura de la lista de honores conferidos a quienes habían brindado apoyo económico a las autoridades gaditanas dispuso mucho la opinión a favor de la revolución, porque recayeron en los principales autores y colaboradores de la conspiración contra el virrey Iturrigaray, además de que habían sido otorgados por el Consejo de Regencia, la mayor de cuyos miembros eran contrapartes de los mercaderes del consulado, por lo que se decía en broma que tales gracias habían venido en factura al estilo del comercio. El préstamo patriótico de 1810. Los crecientes gastos ocasionados por la defensa de la metrópoli tornaron insuficientes las considerables caudales que se habían remitido de Nueva España. La Junta Central solicitó un nuevo empréstito por 20 millones de pesos en enero de 1810. En marzo, el obispo mandó constituir la Junta que sería a cargo de ejecutar el préstamo. Sin embargo, dejó pendiente su aplicación y expuso a la Junta Central los peligros que implicaba la demanda y extracción de capitales de Nueva España debido a la escasez que se padecía. En el decreto del préstamo de 20 millones, la Junta estableció que el Cuerpo General de Comercio fuera quien lo recaudara, y en particular los consulados de México, Guadalajara y Veracruz. La Junta fue dotada de amplias facultades para determinar el ramo que garantizaría los capitales recibidos y establecer las tasas de interés. Cada consulado se haría cargo de recibir los depósitos, pagar los réditos y restituir los principales en sus propias jurisdicciones. El obispo de Michoacán, alarmado ante la demanda de la Junta Central, escribió al Consejo de Regencia a fin de hacerle ver la debilidad de los lazos que unían a los novohispanos con la metrópoli y proponerle diversas providencias para fortalecerlos. Una de ellas consistía en que pidiera a la Junta encargada de ejecutar el préstamo que no hiciera uso de expedientes forzosos.
Consideró que era imposible reunir los 20 millones de pesos porque en el reino no había posibilidad de reunirnos, a no ser que se utilizara la plata de las iglesias y las vajillas de los particulares, recursos que consideró muy peligrosos en las críticas circunstancias en que se hallaban. Además, censuró a la Junta Central por haber recurrido a los préstamos, a pesar de que en 1809 le había propuesto incrementar el derecho de alcabala y el precio del tabaco. Finalmente, el empréstito por 20 millones fue abierto en septiembre de 1810. El virrey exaltó el patriotismo de los novohispanos, describiendo las sacrílegas profanaciones y la persecución de religiosos que realizaban las tropas de Bonaparte, a fin de que se esforzaran para contribuir lo más pronto posible al socorro de la metrópoli. Asimismo, sugirió a la jerarquía, las comunidades y corporaciones religiosas, civiles y militares que se desprendieran de la plata labrada que nada les producía en el momento. La Junta del Préstamo Patriótico acordó que para pagar estos préstamos se establecería una tasa de réditos del 6% y del 8% por la plata labrada. Se hipotecó el rendimiento del derecho de alcabala, se incrementó la alcabala en un 2%, así como el precio del tabaco en rama, en polvo y en rapé. Además, se eliminaron 2 cigarros en cada cajetilla y en la aduana de México se establecieron nuevos gravámenes sobre la cera y la fanega de cacao. Las aportaciones de los miembros del consulado, en este caso, fueron limitadas en razón de la poca disponibilidad que se tenía para desprenderse de capitales por largos periodos, así como de arriesgarlos en un empréstito cuyo reembolso resultaba dudoso. Dicho fenómeno también es prueba del agotamiento de caudales, lo que se confirma por el hecho de que las 12 contribuciones de los miembros del consulado fueron muy reducidas. El resto de las contribuciones fueron efectuadas por la jerarquía religiosa que estaba a cargo de los cabildos eclesiásticos y de los tribunales que servían de intermediadores financieros. En 1811, el financiamiento del combate contra los insurgentes obligó a suspender la recolección del préstamo por 20 millones cuando solamente se había recibido 1.100.000 pesos. Aun cuando se estableció que los productos de la cabala ordinaria y extraordinaria se destinarían a las tesorerías del consulado, los trastornos ocasionados por la Revolución de Independencia en México impidieron seguir recaudando este préstamo patriótico. Bueno, con respecto a estos préstamos que se otorgaron para la Junta Central de Cádiz, tenemos que los principales contribuyentes fueron precisamente estos mercaderes que habían gestado y hecho la conspiración contra el virrey Iturrigaray, quienes estaban interesados en consolidar su posición dentro del Consulado de México y, por lo tanto, dentro de Nueva España. Y bueno, lo que sucedió con estos préstamos, como bien vimos, fue que no se pudieron seguir recaudando porque a raíz de la Guerra de Independencia el sistema de la Real Hacienda novohispano se quebró porque era un sistema sumamente centralizado y con la guerra se suspendieron las remisiones de caudales de las tesorerías del interior. Muchas gracias. Mercantilismo versus liberalismo, el debate en el pensamiento científico español. Buenos días. Voy a poner mi... Sí, por favor, para presentarme. Necesariamente, mis primeras palabras deben de ser de agradecimiento a los organizadores de este 5º Congreso Internacional de Doceañistas por aceptar la comunicación y el que esté yo ante ustedes. También quiero agradecer especialmente al profesor Ramos Santana, no solo por su invitación a participar, sino también por el magisterio que me ha venido inculcando desde hace ya bastante, o algunos años por lo menos. Lo que presento a su valoración es una conferencia, una ponencia, en el que voy a intentar seguir el siguiente esquema. Después de una necesaria introducción sobre las cuestiones que vamos a tratar,
quiero plantearles si realmente nuestra Hacienda, nuestra Constitución de Cádiz de 1812, es heredero de una tradición liberal o es más bien la convulsa unión ecléctica de diferentes corrientes de pensamiento que van desde posiciones mercantilistas, pasando por las fisiócratas e incluso incorporando alguna que otra manifestación liberal ya desde el pensamiento de Adam Smith. Por lo tanto, mi idea es intentar ver algún concepto sobre lo que es el mercantilismo, hablar sobre lo que puede ser la reforma de la Hacienda desde los posicionamientos y postulados fisiócratas, ver si hay algún pensador que dé alguna idea sobre el liberalismo, para terminar concluyendo, y casi como un ejercicio de abstracción sobre lo visto anteriormente, si realmente los postulados que se defienden en Cádiz desde el punto de vista hacendístico e impositivo coinciden con alguna de las propuestas que se venían defendiendo desde el siglo XVIII. Lo primero que tenemos que comentar, y acogiéndonos a la convocatoria de las Cortes, es que a la convocatoria de este Congreso, es que la Revolución Constitucional de Cádiz implica también, y a la vez son su consecuencia, una transformación de las estructuras económicas y de las ideas sobre la fiscalidad. Ya el modelo constitucional americano apostó por la libertad y la clara defensa de la propiedad privada. Su influencia en el modelo español es clara, por revolucionario, pero también como base legal del deseado desarrollo económico. En el caso americano, sin duda, funcionó. En el caso español no lo hizo tanto, entre otros motivos por la pervivencia de algunas de las características de lo que se ha venido denominando modelo castizo del desarrollo español. Desde el reformismo borbónico de principios de siglo, con la imposición del sistema de los equivalentes, hasta la reforma de los frutos civiles, pasando por el fracasado proyecto de única contribución de 1749, el pensamiento hacendístico se ha movido entre el llamado modelo tradicional, con base en la imposición indirecta y con las alcabalas como máximo exponente, y los intentos de encaminar el sistema impositivo hacia la única contribución de fuerte influencia fisiócrata. De este modo, el debate mercantilismo versus liberalismo tiene también su campo de lucha en el mundo de la Hacienda, si bien es cierto que es mejor reconocido en la historiografía económica por el debate sobre la única contribución. Debate que, si ustedes ven los manuales de historia del pensamiento económico, la encontrarán incluso dividida en dos claros periodos, en lo que va del 16 al 17 y lo que fue ese debate en el 18-19. Cabe, por lo tanto, preguntarse qué aportó el pensamiento mercantilista a la Hacienda decimonónica. Fue, como segunda pregunta, si fue la fisiocracia y su proyecto de impuesto único el modelo a seguir por los hacendistas españoles del siglo XVIII. Si trasladaron las ideas de Adam Smith al pensamiento hacendístico español de la Constitución de 1812, y si realmente era liberal en lo hacendístico el proyecto gaditano. Esta cuarta pregunta puede a su vez introducir una quinta, que es si fue realmente ecléctico ese resultado de la Constitución de Cádiz de 1812, si fue la unión de diversos pensamientos forjados a través de la tradición del pensamiento económico hacendista del siglo XVIII. No tenemos que olvidar que el mercantilismo como tal no es una escuela de pensamiento, sino más bien es una doctrina y práctica de las naciones-estados del periodo del siglo XVII al siglo XVIII. Como características generales, ustedes pueden encontrar en todos los manuales de pensamiento económico estas tres. Seguramente podrán diversificar dependiendo también del área de conocimiento que ustedes quieran introducir dentro de este pensamiento mercantilista. Hay una gran importancia el saldo favorable de la balanza comercial, la necesidad de los flujos netos continuos de metales preciosos. La política debe tratar de mantener los objetivos de interés nacional, ha de lograr tanto la abundancia como el poder. Y para valorar la importancia de esa política nacional o del comercio exterior, es necesario, desde luego, que siempre exista una existencia positiva de metales preciosos. Y cuando no se tiene, desde luego, hay que o conquistar el territorio donde se halla o intentar adquirirlos. Esto hace que en la Hacienda del siglo XVI-XVII tenga el siguiente esquema. Los ingresos procedían del patrimonio real, de las regalías y los servicios y de los impuestos. Impuestos donde alcabalas, millones, estancos y aduanas eran los principales. También había una serie de impuestos que procedían de los territorios forales con regímenes tributarios totalmente particulares. Estos impuestos, como ven en la transparencia, suponían del 75 al 80% de la recaudación.
dentro de lo que podría ser una tarta de ingresos a lo largo de todo el siglo XVII, aunque ustedes tienen ahí que es efectivo para el año 1607, poco más o menos cambió todo este esquema a lo largo de todo el periodo, de todo el siglo, ven que las alcabalas, los servicios, las contribuciones eclesiásticas y las aduanas son los impuestos más importantes. Como ven, basados casi todos ellos en la imposición indirecta. Al margen de tipo de impuesto que se propusieron los arbitristas, mercantilistas de primer cuño, si quieren llamarlos así, señalaron 4 perjuicios clave de los que podían ser los sistema impositivo, aunque nada más lejos de llamarlo sistemático a un barullo de impuestos como el que había en aquel entonces. Por aquel entonces había numerosos impuestos, había un desigual reparto de la carga tributaria, con unas claras tendencias hacia la desigualdad. Había una arbitrariedad de los recaudadores, también que hacía que se crearan claras injusticias y, por supuesto, también un excesivo gasto en la recaudación. Esto realmente para el siglo XVIII lo hemos matizado a través de los estudios que hemos venido realizando dentro del área de Historia Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Porque, efectivamente, si vemos los gastos que nosotros actualmente empleamos para recaudar el montante que tenemos, con los que se ocurrían en aquella época, la diferencia tampoco crean en términos porcentuales que era excesiva. Ya en el siglo XVII había pensadores que veían claro la necesidad de, por lo menos si no reformar, intentar crear un espíritu que llevara hacia una modificación de las estructuras económicas hacendísticas. Cambiar las estructuras es algo que, como se ha planteado en las comunicaciones anteriores, en las ponencias anteriores, es algo que lleva bastante más tiempo y muchas veces se confunden necesidades de soluciones coyunturales con lo que realmente se precisaba, que eran unos cambios de estructuras. Ahora, abocados en esta crisis como la que estamos, hablar de cambios estructurales, pues es una tarea que para tener resultados a corto plazo se nos harta un poco complicada. Por aquel entonces, ya les digo, había gente como Martín de González de Cellórigo, que decía que era un gran error en materia de Estado suponer que la reducción de los impuestos pueda promover el florecimiento de la actividad económica si los gastos del Estado no quedaban cubiertos. Esto, de alguna forma, lo que nos estaba diciendo es que necesariamente si los gastos eran crecientes, los ingresos tenían que ser crecientes, porque lo que no era sostenible era una deuda pública. Como ven ustedes, pensamientos que en el siglo XVII tienen total actualidad. No cabe duda que este debate entre liberalismo y mercantilismo en lo que es en el ámbito de la hacienda pública estaba casi prácticamente circunscrito a lo que debía ser un debate sobre la única contribución. Entendiendo este debate sobre la única contribución algo que sustituyera a un sistema que, como ven, estaba marcado por una serie de mala prensa, estaba marcado por una serie de características y de ideas que, bueno, de alguna forma había que intentar superar. Se pueden sintetizar, como ven en la transparencia, en 3 los proyectos hacia esa única tributación. El conocido como arbitrio de las moliendas o el tributo o medio de la harina imprescindible para el consumo humano en aquella época, porque era el alimento básico en la alimentación a través del pan, pues era un sistema bueno para recaudar determinados ingresos y que de alguna forma fácilmente perceptible por ser único, por ser grabado en un único establecimiento, que eran las panaderías. Una de las personas más defensoras de este impuesto era Jacinto de Alcázar Arriaza. Los primeros proyectos de un impuesto sobre la renta de las personas físicas, por supuesto, pueden imaginar ustedes que muy embrionarios y con el tremendo hándicap de intentar conocer la realidad económica de la época, con lo cual ustedes se pueden imaginar que era una batalla casi perdida. Uno de los máximos exponentes era Bautista Dávila. Y el impuesto sobre el producto de la tierra, que tenemos su primer antecedente en Francisco Centani, que para muchos es embrionario de lo que luego, desde la Escuela Fisiótica de Quené, pues va a llamarse impuestos únicos sobre la tierra. En el siglo XVIII se van a intentar una serie de reformas, se van a adoptar unas medidas para lograr una mayor equidad fiscal y una homogeneidad en la organización de la hacienda. Para ello, lo que se va a pretender es que se dé una equiparación fiscal en los reinos y en los territorios, imprescindible y basado también en esa idea del centralismo borbónico, y se va a intentar suprimir las aduanas interiores, se va a establecer en la Corona de Aragón unos impuestos equivalentes a los que existían en Castilla, se van a absorber las rentas y patrimonios forales,
Y se va a ver una mayor exigencia a las normas generales para la percepción de tributos. De alguna forma lo que se está diciendo es que se va a intentar poner un poco de orden en el sistema de recaudación. Esa mayor recaudación del sistema impositivo hará que haya un total supresión de los arrendamientos en 1749, una liberalización del comercio de Indias, que como todos saben mejor que yo, pues hay dos procesos clave, el de 1765 y 1778, y un reglamento de rentas provinciales y encabezamientos de 1785 que iba acompañando la reforma de los frutos civiles. Las nuevas bases del sistema tributario también son objeto de trabajo, de su creación, y ahí tenemos sobre todo los dos intentos claves de la única contribución de 1749 a 1776, con sus idas y venidas, y el intento de contribución de frutos civiles de 1785 a 1794. Rápidamente, por aquello de decirles que desde principios del siglo XVII hay un intento reformador y que no lo entiendan como perteneciente, aunque lo he encasillado dentro de la escuela mercantilista, como puramente mercantilista, porque se darán cuenta que habrá de todo. Habrá gente que pida ese impuesto único, habrá gente que pida una solución ecléctica, verán que también hay counión de impuestos. De alguna forma vamos a ver rápidamente algunas de las opiniones más destacadas dentro del pensamiento económico de la época. Por supuesto no es exhaustivo, en la ponencia haremos alguna mayor referencia a lo que de lo que estoy planteándoles aquí, pero aquí no deja de ser un breve resumen de lo que pueden encontrar ustedes en la ponencia escrita. Jean Horry en 1702 va a intentar diseñar un sistema común para todos los territorios peninsulares, intentando extrapolar el sistema de coronas de Aragón a través de un equivalente. Esto lo primero que nos está diciendo es que la necesidad de unificar los diferentes sistemas fiscales que existían en aquella época. Insisto, por favor, en lo de sistemas fiscales, es una licencia lingüística dentro del complejo maraña de impuestos que existían en la época. Por su lado, el conde de Bergen, llamado el Colbert belga, por lo tanto con algún tipo de matiz, aunque solo sea en el seudónimo o mote de mercantilismo, propuso la abolición de todas las contribuciones, excepto las rentas generales y arrendables y las tercias generales, repartiendo lo que faltara para la financiación del reino según los vecindarios, considerando los caudales y el estado de las poblaciones. Aquí hay una primera embrionaria idea de intentar reconocer cómo era la realidad económica de los individuos. Ni que decir tiene que no lo pudo llevar a la práctica porque rápidamente en 1714 abandonó el territorio español. Pero sí que por lo menos estaba en el diseño de crear, o la necesidad de crear cómo era la renta de nuestro país, la renta de los individuos que habitaban en nuestro país. El siguiente intento que tienen ustedes en la transparencia es el de José Patiño, que va a apostar por una imposición directa, personal. En definitiva, va a intentar apostar por el conocimiento de una realidad económica de los individuos para sobre ella gravarles. Estamos hablando de 1714-1720, estamos hablando, fíjense, antes de lo que pueden ser las ideas de los fisiócratas de la escuela de Quené. Por lo tanto, ya en España había por lo menos un sentimiento de que las cosas deberían tener otra base imponible. Para el reconocimiento de lo que él denominaba lo personal, consideraba la ganancia, industria o comercio de cada individuo, con la especificación del oficio o trato que se tenía. Aquí, de una forma muy subliminar, lo que está diciendo también es que hay que hacer cierta discriminación en función del trabajo que se haga o de la clase social a la que se pertenezca. Rafael de Macanaz hablaba de que debe Su Majestad hacer que todos los vasallos de su reino contribuyan el año con un tanteo, que es lo que se llama catastro o tributo de vasallaje. Esto es que vuelva a la Real Hacienda lo que es suyo, para que así vuestra Majestad reconozca vasallos y estos superiores. De alguna forma necesitamos la idea de crear un presupuesto de ingresos para que la gente sea consciente de que con esos ingresos estaba haciendo algo y crear un vínculo de dependencia entre vasallo y señor. Jerónimo de Ustariz, siempre se ha identificado que Ustariz era el mercantilista tipo. Y de alguna forma, si echamos un vistazo a lo que Ustariz defiende en su pensamiento económico desde el punto de vista de la Hacienda, que tampoco le hace mucho hincapié porque su máximo interés está en las relaciones comerciales, realizó un fuerte ataque a las alcabalas por considerarlas que tal impuesto era contrario al desarrollo de las industrias del comercio. Les recuerdo que las alcabalas venía a ser el IVA de aquella época. De las transacciones comerciales, pues se grababa, en cuanto se hacía una transacción se grababa, con lo cual había un efecto cascada bastante importante. Lo cierto es que no es
no está tanto en contra del sistema de alcabalas como de su aplicación a determinados productos que encarecen los precios y les restan competitividad. Recaudar, decía Uztariz, es en una sola mano, o arrendar la cobranza de todos los rentas, servicios y derechos particulares de cada provincia era una necesidad imperiosa. Fíjense ustedes cómo sería el sistema de recaudación de la época, que se veía que se perdía a medio camino el sistema de recaudación. Se perdían fondos y, desde luego, de lo que cobraban a los individuos hasta lo que llegaba a la Real Hacienda, había todo un cúmulo de despropósitos. Tal vez el punto ecléctico de todo lo que estamos viendo, el punto de inflexión de todo lo que es el planteamiento que he querido demostrarles, es la representación al rey, nuestro señor, hacia Felipe V, dirigida al más seguro y aumento del real erario, y conseguir la felicidad, mayor alivio y riqueza de sus monarcas, que es un escrito de Miguel de Zabala y Auñón del año 1732. En este es una crítica feroz al sistema de alcabalas y a otros impuestos indirectos. Y de alguna forma lo que se propone aquí, como ustedes saben, es el origen de la única contribución, es crear esa única contribución que subrogase todos los tributos indirectos. La nueva contribución sería un 5% en dos especies de tributos, uno real y otro personal, al modo del que existía en Cataluña. De alguna forma estamos de nuevo reconociendo una situación de imposición directa y necesitamos la recaudación, el conocimiento real de la situación económica para gravar a los individuos sobre ella. Antes de pasar a hablar de lo que podía ser el pensamiento más cercano a los comportamientos fisiócratas y liberales, es necesario hacer una breve mención a este impuesto que tienen ustedes en la transparencia, a este pensamiento de Teodorio Ventura de Argumosa y Gándara, porque se ha querido ver desde el pensamiento económico el primer mercantilista liberal, con lo cual ahondo un poco en la tesis que estoy manteniendo desde el principio, que realmente no había una contrastación, no había una diferenciación muy importante entre lo que era el concepto mercantilista de lo que podría ser el concepto fisiócrata o mercantil. Sí que en la práctica, efectivamente, pues cada cosa tenía su sentido y cada cosa tenía su propia definición, pero los pensadores de la época no se encasillaban dentro de una corriente de pensamiento, sino que a la larga venían a defender diferentes posicionamientos procedentes de diferentes escuelas. El Estado tiene fines propios que cumplir, que le obligan a intervenir en defensa y en realización al mismo tiempo del bien público. Siempre el bien público estará presente en todo esto. Estará un único tributo, sustituyera total o parcialmente las rentas provinciales, que podrían establecerse sobre la sal y sobre el trigo, sobre los bienes que normalmente eran de general demanda. No quiero tampoco ser muy extenso, ya por la falta de tiempo, sobre los pensamientos tanto de don Zenón de Somevilla y Bengochea, que va a ser el futuro marqués de la Ensenada, sobre lo que es Maitino Loinaz, que también va a ser la base de lo que es la reforma de la única contribución. Pero sí que me gustaría hacer un breve análisis de lo que va a contar Pedro Rodríguez de Campomanes, porque el conde de Campomanes, a fin de cuentas, lo que va a poner en duda es que el sistema de única contribución realmente sea alivio del vasallo, es decir, vaya o conduzca hacia el desarrollo económico, hacia el desarrollo personal de los individuos. En definitiva, lo que se pone en duda es que ya el sistema de reformas, ese que debería ser moderno y ponernos en situación con el resto de Europa, no lo era tanto, y no lo era tanto porque al final terminaba perjudicando y no aliviando al vasallo de las cargas impositivas. Bernardo Olbaz también va a contar algunas soluciones eclécticas sobre lo que podía ser un sistema de la Hacienda, como ven, pues mezcla entre las rentas provinciales y la única contribución. Cabarrús también hará una mención donde se van a recoger la necesidad de que los tributos fueran lo más útiles para la Real Hacienda, utilidad. Y dentro del tema de la utilidad, piensen ustedes en términos de eficiencia y eficacia, es decir, que lo que realmente se cobre a los individuos termine repercutiendo en las arcas del Estado. Y sin duda alguna, una de las influencias más destacadas dentro de este posicionamiento ecléctico de los impuestos es el que va a ofrecer José Moñino Redondo, conde de Floridablanca, en 1785. Esta reforma, muchas veces también reconocida como la reforma de Lerena de 1785, tiene como incorporación inmediata los frutos civiles. Yo creo que sí, se verá en condiciones. Creo que simplemente porque va a ser una de las bases claves de lo que es el sistema impositivo que va a heredar Cádiz, merece la pena que hagamos una breve mención.
Los impuestos o tributos deberían ser proporcionales. La primera vez que se habla de proporcionalidad de las imposiciones en España es aquí. A las necesidades del Estado y a las capacidades tributarias de los súbditos. Proporcionalidad de los impuestos. Es un concepto que va a aparecer en la literatura económica casi en el siglo XIX. Y aquí ya se está hablando de proporcionalidad. No resulta conveniente hacer novedad en los tributos, es decir, de alguna forma se quiere mantener el sistema antiguo, porque lo imprescindible para las arcas del Estado es la recaudación, es garantizar el montante, sin dar a los que impusieran el aspecto de ser justos y sin que se expresase que los nuevos tributos estaban fundados en los mismos principios y reglas con los que se pagaban entonces las contribuciones. Imprescindible esto, porque la única contribución, uno de los factores por lo que fracasó, es porque la gente tenía la percepción de que iba a pagar más que con las rentas provinciales. De hecho, las cuentas salen. Nuestra tesis doctoral está basada en esto y se contrasta claramente para el caso de Castilla. El arbitrio o contribución que se estableciese debería recaer sobre las personas, no solo las más ricas y hacendosas, sino también más proporcionadas a contribuir por tener más lujos o más gastos voluntarios que moderar. Estamos distinguiendo entre ricos y los que tienen más necesidad de gastos. Esto es un concepto bastante curioso y que merecería la pena visión aparte, pero eso, si quieren, lo debatimos luego. El nuevo tributo o contribución habría de tener la calidad de interino para que se atenuase en su odiosidad y para que pudiese ser modificado si lo aconsejaba la experiencia. Esto es clave. Esto es clave para entender por qué, por ejemplo, la única contribución fracasó y esta fracasó menos, porque la gente, desde luego, era bastante consciente de por qué había fracasado la primera. Con estas bases propuso que se exigiese un tanto por ciento sobre los frutos civiles, entendiendo por tales los que producían por el arrendamiento de las tierras, casas y demás propiedades, similar al que se cobraba por alcabalas 600. De alguna forma, todo esto tiene que sonarnos a lo que estaba pasando o que va a terminar pasando en la Constitución de Cádiz. Para finalizar, antes de hablar de esto, de las conclusiones, vean ustedes lo que pensaba por aquel entonces Valentín Foronda. Era necesario encontrar una forma de imposición que asegurase al Estado de los fondos suficientes para llenar sus necesidades, contribuyendo cada uno a proporción de sus facultades y de las ventajas que disfrutan en la sociedad sin experimentar las mínimas vejaciones y sin alterar la libertad de los ciudadanos y del comercio. De alguna forma estamos hablando que Foronda ve preciso un sistema impositivo que no altere el concepto de libertad. Se dice que el que más influencia liberal tiene de Adam Smith es Alcalá Galiano y también Gaspar Melchor de Jovellanos, que lo va a introducir luego en sus postulados sobre la Constitución de Cádiz. De lo visto, y ya como conclusión, únicamente plantearles a ustedes a modo de reflexión lo que dice la Constitución de Cádiz sobre todo de cómo tiene que ser el sistema impositivo. Las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas o indirectas, generales, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, hasta que se publique su derogación o la imposición de otras. Creo que es clarísimo que en el artículo 338 de la Constitución gaditana lo que te está diciendo es que tiene que pervivir necesariamente por las necesidades de ingresos el sistema antiguo, que ya veremos cómo se hace la reforma y que de alguna forma pueden hacer compatibles los sistemas de directos e indirectos y no son excluyentes. Creo que también es algo heredero de todo el pensamiento del 18 que se venía debatiendo desde principios de siglo y que, bueno, va a configurar sobre todo un sistema de vamos a ver qué hacemos, no tanto un sistema de esto es lo que hay que hacer, sino vamos a ver lo que hacemos, vamos a mantener un sistema como el que teníamos y luego vamos a ver qué es lo que puede ser útil o qué es lo que es necesario reformar. Esto lo tiene clarísimo luego Garay en la reforma de 1817. Bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué es lo que necesitamos, cuál es la necesidad principal, tener ingresos para financiar los gastos que tenemos. Y luego vamos a ver que sean todo lo más proporcionales que sean, vamos a ver si realmente conocemos la realidad económica de los individuos, etc. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles. Les recuerdo que en 1812 el concepto español es bastante más amplio que el que se configura dentro de la península ibérica. Ser español era tan español el mexicano como podía ser el sevillano de Hispal, y ese es un concepto también constitucional que lo tenía muy claro. Con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegios algunos. Estamos hablando de términos de igualdad y justicia, cosa que, bueno, aunque se veía o se traducía en los sistemas de otros países, bueno, no estaba constatado literariamente.
Ya, termino. Fijada la cuota de la contribución directa, las Cortes aprobarán el repartimiento de ella entre las provincias, a cada una de las cuales se asignará el cupo correspondiente a su riqueza, para que el secretario de Despacho de Hacienda presentara también los presupuestos necesarios. Si esto a ustedes no les suena al repartimiento de las rentas provinciales, no les suena a casi nada. Bueno, conclusión. El sistema hacendístico, desde mi punto de vista, al de Cádiz, no sigue exclusivamente un modelo y rechaza el otro, es decir, no acepta un modelo liberal y rechaza el mercantilista. Es liberal y, por ende, bebe de las fuentes del pensamiento clásico marcado por Adam Smith, pero mantiene estructuras de la tradición mercantilista. De hecho, se puede entender como un sistema hacendístico ecléctico entre mercantilistas, sistema tradicional o castizo, como se quiere ver ahora en la literatura económica, y el liberal, con fuertes influencias fisiócratas del impuesto único sobre el producto neto. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Ignacio García de Vitoria, que nos va a hablar de la libertad de empresa en la Constitución de Cádiz. Quería unirme al agradecimiento de mis compañeros de mesa, a la Universidad de Cádiz y al profesor Ramos Santana por haber aceptado esta comunicación. Y el agradecimiento en mi caso es doble, porque yo no provengo de un área de estudios históricas, sino que mi área de investigación es el derecho constitucional. Por lo tanto, en mi comunicación me aproximo al objeto, que es la libertad de empresa en la Constitución de Cádiz, no desde un enfoque histórico, sino desde un enfoque jurídico. Por lo tanto, no aportaré novedades, como sí han hecho mis compañeros de mesa, al conocimiento histórico de la libertad de empresa, al comercio internacional, a la Constitución de Cádiz, sino que más bien me aprovecho del trabajo de los historiadores y economistas para decantar criterios de interpretación jurídica, recurrir a la historia para interpretar el significado del derecho constitucional vigente, que en el caso español es el artículo 38 de la Constitución, que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Y lo hace desde el convencimiento de que las normas constitucionales son normas culturales, son normas que surgen de un proceso de acumulación de experiencias históricas y que para interpretar el derecho, para interpretar la Constitución, no vale el criterio literal, ni vale tampoco el criterio originalista, ir a ver qué dijeron los padres fundadores, los padres constituyentes, sino que es necesario servirse de otras ciencias sociales, la historia, la sociología, la economía. Desde esta perspectiva me acerco a la constitucionalización de la libertad de empresa en las Cortes de Cádiz. Y la primera advertencia es que la constitucionalización no es explícita. Si uno coge el texto de la Constitución de 1812, no encontrará por ningún sitio un pronunciamiento, un reconocimiento, una proclamación de la libertad de empresa, de la libertad de industria y comercio, como sí encontraríamos, en cambio, si acudiéramos a la Constitución francesa de 1793. En la Constitución francesa de 1793, en el artículo 17 se proclama: ninguna clase de trabajo, de cultivo, de comercio puede estar prohibida a la industria de los ciudadanos. No tenemos en la Constitución de 1812 ningún artículo similar. Por lo tanto, ¿dónde hay que buscar, dónde está la libertad, la libre iniciativa económica en la Constitución de 1812? Está integrada dentro de una noción muy amplia del derecho de propiedad. Este derecho sí que aparece proclamado de forma solemne en el artículo 4 de la Constitución doceañista. Se dice: la nación está obligada a conservar y proteger, por leyes sabias y justas, la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Por lo tanto, estamos ante una incorporación al texto constitucional indirecta, a través de otro derecho, la libertad de empresa como un contenido conexo del derecho de propiedad. No es este el modelo que sigue la actual Constitución de 1938, ni el que sigue, por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero no es un modelo extraño en la evolución histórica, en el constitucionalismo histórico, ni en el constitucionalismo comparado. Este mismo modelo de que una definición muy amplia del derecho de propiedad que da cobertura a distintos contenidos, incluyendo la libertad de industria y comercio, lo encontramos en la obra de Locke, también en el ámbito norteamericano en James Madison.
o en España en Flórez Estrada. Incluso en el derecho vigente, el derecho histórico español, Constituciones españolas de 1837 y 1845, y en el derecho vigente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 1 del protocolo adicional primero, reconoce el derecho de propiedad, y el Tribunal de Estrasburgo, a través de este derecho, ha juzgado casos relacionados, por ejemplo, con autorizaciones de industria, autorizaciones de comercio. Este sería la primera aproximación. Pasando al siguiente punto, lo que quiero destacar es que el estudio del origen del constitucionalismo en el primer tercio del siglo XIX pone en primer plano algunas de las características de las libertades de industria y comercio que nos ayudan a interpretar el texto actual de nuestra Constitución. Si no nos acercáramos a través de un enfoque histórico, de un análisis histórico de la evolución, del desarrollo, de la construcción histórica del dogma, algunos rasgos de la libertad de empresa a partir de la jurisprudencia, a partir de la legislación, quedarían oscurecidos. A mí la historia me ha servido para ayudar a configurar, a vertebrar, a destacar algunas características de la libertad de empresa como derecho constitucional. Es muy útil para descubrir el fundamento de la libertad de empresa. ¿Por qué incluir la libertad de empresa en un texto constitucional dentro del catálogo de derechos fundamentales? ¿Cuál es el motivo? Leyendo los textos de La Rúa, de Campomanes, de Jovellanos, se aprecia que el libre desarrollo de la personalidad y la confianza en que el derecho de propiedad y la libertad de intercambio son ventajosos desde el punto de vista del crecimiento económico son el fundamento de este derecho. Por lo tanto, tiene una doble naturaleza, un fundamento dual. La conexión propia del pensamiento ilustrado entre libertad económica y otras libertades, libertades políticas, libertades individuales, y también la utilización o el convencimiento de que la libertad de industria y comercio es más ventajoso que el intervencionismo desde el punto de vista del desarrollo económico. Aclaro que es una percepción y que esta percepción va evolucionando a lo largo de la historia y va dando lugar también a distintos tipos de límite al derecho. En segundo lugar, es la idea de que la libertad de empresa no es un derecho de carácter absoluto. No es que en la Constitución actual la libertad de empresa esté limitada por la idea de Estado social o por la función social del derecho de propiedad y la libertad de empresa, sino que no hay en la evolución del constitucionalismo, en los orígenes del constitucionalismo, un derecho absoluto que luego se limita, sino que es un derecho relativo desde sus orígenes. Por ejemplo, Jovellanos, en el informe de Ley Agraria, critica mucho el sistema gremial, pero propone sustituirlo por una legislación fabril, que tuviera como objeto asegurar el buen orden público, la protección de los que trabajan y la seguridad de los que consumen. Es decir, no propone sustituir el sistema gremial por un sistema basado exclusivamente en la autonomía contractual, sino que ofrece una alternativa que es una legislación fabril. Un tercer rasgo que me parece importante es que la evolución histórica o los orígenes históricos de la libertad de empresa nos ayudan a dejar de pensar en la libertad de empresa como un derecho de abstención, como una libertad negativa. A veces, desde el derecho constitucional, se distingue muy claramente entre libertades negativas, derechos de abstención, que lo único que reclaman es que el ciudadano pueda ejercerlos y que el Estado no se entrometa, con derechos de prestación, derechos sociales en los que se exige por parte del Estado una actuación, una conducta positiva. Los orígenes de la libertad de empresa ayudan a relativizar mucho esta distinción, porque la libertad de empresa no fue durante el siglo XVIII y el siglo XIX simplemente un derecho de abstención. No bastaba con reconocer la libertad de empresa en la Constitución para que ésta encontrara los caminos abiertos. Todo lo contrario. La libertad de empresa en el contexto de la Constitución de 1812 debe interpretarse como un mandato dirigido a los poderes públicos para eliminar las trabas que hasta ese momento impedían el libre desenvolvimiento de la libre iniciativa privada. En este sentido, hay que conectar el reconocimiento de la libertad de empresa en la Constitución de Cádiz con otros 3 artículos de la Constitución gaditana que van en esta línea. Por un lado, el artículo 131, apartado 21º,
se establece un mandato a las Cortes de promover y fomentar toda especie de industria y remover los obstáculos que la entorpezcan. Un contenido positivo ligado al derecho. También el artículo 172, párrafo 9. Se prohíbe al monarca conceder privilegios exclusivos a personas ni corporación alguna. Un artículo que nos permite vincular libertad de empresa e igualdad. Y el artículo 354 de la Constitución, que vincula libertad de empresa y unidad de mercado. Se decía: no habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras. Conexión entre el proceso de consolidación de la libertad de empresa y la construcción del mercado interno. Por último, para terminar, el último aspecto al que quería hacer referencia es al de las garantías, porque la importancia de la libertad de empresa en la Constitución de Cádiz, o mejor, de la Constitución de Cádiz en la evolución de la libertad de empresa, es que supone un paso en su institucionalización. Es decir, hasta ese momento las libertades de industria y comercio habían sido un principio de política económica. A partir de 1812, la libertad de empresa también será una norma jurídica. Veamos brevemente en qué condiciones. La eficacia de las normas jurídicas depende de la existencia de mecanismos de garantía. Una norma constitucional tendrá mayor eficacia jurídica en función de que haya instrumentos de garantía suficientes para garantizar su eficacia. Será más fuerte o más débil. ¿Qué instrumentos existían en la Constitución de 1812 para garantizar la eficacia jurídica de los derechos en general y de la libertad de empresa en particular? Desde el punto de vista del pensamiento liberal o del primer pensamiento liberal, existe una estrecha relación entre gobierno constitucional y las libertades económicas. Se confía en que la transformación de la forma de gobierno y la implantación de una forma de gobierno constitucional ayudará por sí sola a consolidar las libertades económicas. Por lo tanto, no hay mejor garantía para la libertad económica y el derecho de propiedad que la democracia representativa, con sufragio limitado, con sufragio censitario, y la idea de división de poderes. El gobierno constitucional contribuiría a garantizar estos derechos. Esto aparece claramente en la obra de John Locke. Y también explica un poco la dificultad de consolidación de la libertad de empresa a lo largo de todo el siglo XIX, como fue difícil también la consolidación del gobierno constitucional. Ya descendiendo del plano general al concreto de la Constitución de Cádiz, la garantía del derecho de propiedad, de la libertad de empresa en la Constitución de Cádiz queda en manos fundamentalmente de las Cortes, a través de dos vías. Por un lado, el ejercicio de la función legislativa. Los decretos de las Cortes son casi más importantes que el propio texto constitucional para conocer el contenido de la libertad de empresa. Y, por otro lado, el conocimiento de los recursos por infracción de la Constitución, un tema sobre el que es de gran ayuda un trabajo que publicó en 1988 Marta Lorente Sariñena sobre las infracciones de la Constitución de 1812. Por el contrario, en la Constitución de 1812 no encontramos mecanismos jurisdiccionales de protección de los derechos. Esto es lógico porque en Europa el modelo de justicia constitucional, el control de constitucionalidad de las leyes, no surge hasta la década de 1920 con Hans Kelsen, la Constitución austriaca y la Constitución de Weimar. Por el contrario, en el ámbito norteamericano, la Constitución norteamericana y en concreto uno de los artículos, la Contract Clause, fue garantizada, fue examinada por el Tribunal Supremo, que declaró la inconstitucionalidad de una ley por primera en el caso Fletcher contra Peck de 1810. En el modelo europeo, el modelo continental, no hay mecanismos jurisdiccionales de garantía de los derechos, son mecanismos institucionales. Por cerrar el tema, señalaré algunas conclusiones que aluden a la existencia de elementos que conectan la libertad de empresa en la Constitución de 1812 y 1978. Simplemente los enumero para fomentar un poco el debate. Carácter limitado. En segundo lugar, heterogeneidad en cuanto a los contenidos. No podemos aproximarnos a la libertad de empresa como un contenido homogéneo. Existen diferencias en el contenido en función de los titulares. No es lo mismo la gran empresa que la pequeña empresa. En función también, durante todo el siglo XIX se aprecia un doble rasero entre comercio interior y comercio exterior.
también en función del objeto. Si estamos ante servicios de interés general, por lo tanto, elementos que gradúan, variables que hacen que fluctúe la libertad de empresa entre una mayor o menor protección, más o menos límites. Y, por último, una conexión entre libertad de empresa, igualdad. La libertad de empresa es, en gran medida, la igualdad de condiciones en el ejercicio del derecho y la unidad de mercado, la ausencia de barreras interiores. Finalizo agradeciéndoles por la atención. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Y le doy la palabra finalmente a Mario Trujillo, del CIESAS de México, que nos va a hablar del juego del proteccionismo y el comercio libre de los comerciantes veracruzanos y las casas mercantiles establecidas en Cádiz. Antes que nada, quiero agradecer a Alberto Ramos y al equipo de colegas de la Universidad de Cádiz por nuevamente haberme invitado. Y la intervención voy a hacer lo más preciso, cómo está el comercio en lo que yo llamo el mercantilismo novohispano, pero también qué está sucediendo en Cádiz, sobre todo con las casas mercantiles. Entre los años que transcurren de 1798 a 1825, el entorno marítimo mercantil que se conoció entre el comercio novohispano y español destacó por tener un carácter muy irregular. Cabe decir que durante este periodo, la situación que guardó el movimiento marítimo mercantil, protagonizado por los puertos de Veracruz y Cádiz, trastocó lo que fue la tradicional carrera comercial transatlántica y su ancestral circuito de mercancías bajo el inoperante sistema de flotas. Los cambios que paulatinamente se presentaron a lo largo del siglo XVIII, como consecuencia del reformismo borbónico, fueron trascendentes para los comerciantes establecidos en Veracruz y casas mercantiles de Cádiz, siendo estas últimas fortalecidas y privilegiadas desde 1717 por ser el puerto gaditano sede del monopolio mercantil que tuvo el Imperio Español con sus colonias americanas. Las casas mercantiles de Cádiz lograron fortalecerse gracias a las redes comerciales que se entretejieron desde los siglos XVII y XVIII, precisamente con los llamados almaceneros de la Ciudad de México, pero después, entre los años de 1796 a 1825, y de manera marcada con los emergentes comerciantes establecidos en el principal puerto de Nueva España, Veracruz. La decisión de España de actuar con cierto grado de libertad comercial prácticamente se hizo realidad desde las dos últimas décadas del siglo XVIII. Ya desde el decenio de 1770 comenzaron a tener influencia las ideas reformadoras de Pedro Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos, precisamente en lo referido a renovar y hacer más flexibles las vinculaciones económicas entre la metrópoli española y sus colonias hispanoamericanas. En el periodo reformista borbónico fue trascendente la decisión de establecer un poderoso secretario de Indias en la Casa de Contratación de Cádiz, con un mando significativo y con la capacidad de solicitar y recibir cuentas más veraces sobre las entradas al mercado español de materias primas, metales preciosos y, sobre todo, de dinero circulante para la hacienda española y particulares dedicados al comercio transatlántico. Es evidente que durante el reformismo borbónico las nuevas medidas administrativas empezaron a concretizar cuando José de Gálvez fungió como visitador de la Nueva España en 1776. Sin embargo, al establecerse Gálvez entre 1776 y 1787 como poderoso ministro de Indias, es cuando logra concretizarse la innovación administrativa con marcado corte borbónico, y todo para lograr una mayor recaudación fiscal y contrarrestar al mismo tiempo los ocasionales fraudes y masivo contrabando que tenía cabida en Nueva España. Una mayor intensidad del intercambio marítimo mercantil en el Atlántico novohispano se advierte luego de que en 1765 se dio la habilitación de 8 puertos españoles, así como el libre tráfico de mercancías desde los embarcaderos de La Habana, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad, con el puerto de Veracruz. Pese a que en Nueva España no se estableció de inmediato el comercio libre en 1778, hay que decir que la decisión para que pudiesen entrar los llamados navíos de registro, sueltos y barcos neutrales, posibilitó abiertamente que Veracruz tuviese mayores vínculos comerciales en un espacio mayor mercantil que abarcó todo el Bajo y Alto Caribe hispano, como pueden ver ustedes en el mapa. El comercio
del este norteamericano y algunas colonias españolas del continente americano. No obstante, el llamado comercio libre que promoviera la metrópoli hacia sus colonias hispanoamericanas no necesariamente fue resultado racional de una reforma borbónica administrativa preconcebida en tiempos de tranquilidad económica, sino más bien en el mismo contexto histórico de guerra de España con Inglaterra entre 1779 y 1783, en donde incluso la situación bélica provocó que entre Cádiz y Veracruz se interrumpieran las rutas directas del movimiento marítimo mercantil y que se tuvieran que readecuar otras tantas rutas marítimo-mercantiles que hicieron posible los navíos de registro y los llamados barcos sueltos, las embarcaciones neutrales y, a partir de 1784, que se implementará el sistema de convoyes. Gracias. Pero solo será después de 1789 cuando la economía novohispana se incorpore plenamente al comercio libre, precisamente a través de la activa entrada y salida de barcos procedentes de Cádiz, Barcelona y Santander a los puertos de Veracruz y Campeche. Javier Ortiz de la Tabla establece en su estudio precursor Comercio Exterior de Veracruz que se dieron estallidos del comercio de Veracruz entre 1789 y 1795. Es en estos años cuando un grupo de comerciantes de la oligarquía gaditana, establecida con casas mercantiles en el puerto de Cádiz, sobresale por participar activamente en el comercio libre entre las décadas de 1790 y 1800. Su presencia y fortaleza se debió a sus vínculos mercantiles en el movimiento de importación y exportación con Cuba y mayormente con Nueva España. Nos referimos a las casas mercantiles establecidas en Cádiz, como la de Juan Manuel Irrazari, Miguel López, Andrés Marzán, Antonio Fajardo, que no solamente reciben del mercado novohispano materias tintorias, grana, cochinilla, palo de tinte, añil, plata en barras y amonedada, caoba, cedro, especies como pimienta, vainilla, cacao, sino también comerciaban con las colonias hispanoamericanas comestibles, vinos, licores, azogue, papel sellado, textiles españoles, hierro y acero, sino a su vez participaban activamente en el comercio de reexportación de textiles ingleses, franceses, como de otras manufacturas europeas. En el otro extremo se observa a un sector selecto de comerciantes establecidos en Veracruz, participando en la apertura mercantil y aprovechando de manera activa el comercio libre precisamente en la década de 1790. Nos referimos a los casos de Manuel Isasi, Francisco Luis Septién, José Ignacio de la Torre, Pedro Miguel Echeverría, José Antonio Gato, Tomás Murphy, Ángel González y Manuel Bazán. La diferencia de estos comerciantes y los almaceneros de la Ciudad de México es que los primeros van a aprovechar la apertura comercial para extender sus vínculos no tan solo con los comerciantes españoles establecidos en distintos puertos de la península ibérica, sino también se les observa participando en el comercio tentacular, precisamente a través de los llamados barcos de registro o las embarcaciones neutrales, con casas mercantiles establecidas en Nueva Orleans, Nueva York, Baltimore, Filadelfia y La Habana, e introduciendo al mercado novohispano textiles ingleses y franceses, harina, cerveza, ron, ginebra y productos químicos. La economía novohispana entre los años de 1813 y 1817 marcadamente observa un proceso recesivo en sus rubros de importación y exportación. Ante esta situación sobresale una enorme preocupación de varios comerciantes porteños pertenecientes al Consulado de Veracruz, demandando inclusive medidas proteccionistas al verse afectados seriamente sus intereses por la dinámica del comercio libre y el contrabando desmedido. Aquí es interesante observar cómo en varias representaciones de la Junta de Gobierno del Consulado, particularmente en las intervenciones de comerciantes establecidos en Veracruz como Iraeta, Izaguirre, Zamora, Serra, Oreachi, Cosillo, Lerdo y Quirós, un discurso proteccionista que muestra cómo venían siendo afectados sus intereses mercantiles. Las misivas de estos comerciantes cuestionaron aquellos influjos del libre comercio, la intensificación del contrabando y las complicaciones que tuvieron para darle préstamos a la corona española para atender, cito, las urgentes necesidades de demanda de mantenimiento de la tropa contra los insurgentes mexicanos.
También en estos mismos comerciantes se evidencia las ocasionales confrontaciones entre los consulados de Veracruz y México al cuestionar representantes del primero que los comerciantes citadinos no aportaban los suficientes fondos para contrarrestar la cada vez más evidente emancipación mexicana. Sin duda, la lectura detenida de los puntos tratados en las distintas juntas extraordinarias del Gobierno del Consulado de Veracruz resultan imprescindibles para conocer cómo se derrumbó el comercio marítimo español en Nueva España. El acta del Consulado de Veracruz, con fecha del 19 de septiembre de 1817, advierte el temor de los comerciantes que en esta ocasión figuraban como fervientes proteccionistas, pues advertían sin recelo que el comercio libre de los gobiernos de La Habana y Campeche han permitido a todas las potencias amigas y neutrales para que introduzcan en sus puertos los efectos que no estén prohibidos por el Reglamento de Libre Comercio de 1778. Así, los comerciantes veracruzanos quejosos diferenciaban que el gobierno de La Habana los había puesto bajo franca dependencia precisamente por los perjuicios que resentían luego de abrirse el puerto de Veracruz al comercio libre con los extranjeros, tal y como se hizo con La Habana y después con Campeche. Advertían de igual modo que era un escándalo el libre tráfico de mercancías en las colonias hispanoamericanas y particularmente el floreciente puerto de La Habana, del cual decían, cito, tramulaban todas las banderas del mundo menos las de España y la de China. Asimismo, cuestionaban que desde La Habana salían remesas cuantiosas y manufacturas extranjeras para Veracruz. La situación en España por unos años mejoró notablemente debido a que se incrementó significativamente el comercio marítimo español hacia Veracruz, particularmente entre los años de 1809 y 1810. Y esto se dio precisamente después de que la metrópoli dejara atrás los estragos de la Guerra de Independencia Española. Los comerciantes gaditanos, que llegan a tener ganancias significativas gracias al restablecimiento del comercio libre, fue una élite de casas mercantiles entre las que destacaban la viuda de Istúriz e hijos, viuda de Ruiz e hijo Terry, viuda de Guillermo Barrón, José Bermúdez de Castro, Juan Busch, José María Arzuzmendi, Francisco Guerra y Bustamante, Carlos Malagamba, Dorotes y Canadell, etcétera, etcétera. Todos ellos habían fortalecido sus negocios, inclusive desde inicios de la centuria decimonónica, al tener sus propios barcos y ser consignatarios de los envíos realizados por los comerciantes veracruzanos, de productos como cacao, añil, cochinilla, plata monedada, pesos de plata, vainilla, pieles finas y productos para el calzado. También la beligerancia de estas casas mercantiles se vio fortalecida por ser privilegiados para comerciar con Nueva España los productos y manufacturas de exportación producidos en España: hilados, tejidos, ropas de seda, lana y algodón, medias, hilo, lencería, encajes, listonería de Granada, lanas de Segovia, aguardiente catalana, vinos, licores, vinagre, aceite de oliva, papel florete y sellado, abarrotes ibéricos, vidrios planos, productos de hierro de Vizcaya. Y además tuvieron ganancias sustantivas al ser intermediarios de la reexportación de textiles franceses e ingleses como bretañas, bayetas, paños, camisas, casimires y una diversidad de manufacturas, como el acero sueco. Finalmente, el proceso de emancipación de los países latinoamericanos trastocó enormemente el comercio libre que se había entretejido entre la economía novohispana y España a lo largo de 4 décadas. De esto da cuenta el Archivo Provincial de Cádiz, debido a que tiene una gran riqueza documental que da cuenta no tan solo del gran poderío mercantil que tuvieron las casas mercantiles gaditanas, que tuvieron extraordinarias ganancias precisamente por sus vínculos con el comercio novohispano y cubano. También este mismo archivo advierte lo que fue una cadena de quiebras entre los años de 1817 y 1824 de las casas mercantiles tan afamadas como la viuda de Ruiz e hijo Terry, viuda de Guillermo Barrón, José Bermúdez de Castro, Juan Busch, José Arzuzmendi, Francisco Guerra y Bustamante, Dorotes y Canadell, Juan Bautista Torres, Juan Murphy, Casa Vicario e Íñigo, Benito Picardo, Pedro de la Fuente y Andrés Marzán. Muy bien, muchas gracias, Mario. Yo creo que le tengo que agradecer a los 4 comunicantes el respeto que han tenido a los tiempos marcados y después de las sugerencias que ellos han planteado en las comunicaciones, creo que procedería a abrir por lo menos un pequeño debate, pero eso está en manos de ustedes. Así que, si queréis, podéis plantear ya cualquier tipo de cuestión a
cualquiera de los 4 comunicantes que están conmigo en la mesa. Sí, Ignacio. No hay micrófono, pero vamos, yo creo que te escuchamos. Sí, sí, contesta. Primero agradecer las sugerencias y los comentarios, que desde luego suscribo, si no al 100%, al 95%. Esto sería... 5%. Esto sería, lo que he expuesto, es unos rasgos muy generales de una foto fija. Lo que he intentado hacer es ver cuál ha sido toda la evolución en la aparición de la libertad de empresa, primero como principio político-económico y luego su progresiva institucionalización, ¿no? Hoy simplemente Constitución de Cádiz, ver un poco cuál era el enfoque general. Por supuesto que entonces choca mucho más la relación directa, porque lógicamente no es una conexión directa en 1812-1938, sino que es fruto de toda una evolución. Incluso una de las cosas que más me han criticado nuestros compañeros constitucionalistas es por qué no empezaba a explicar la libertad de empresa en 1812 y me remontaba a la época anterior.
cuando no hay Constitución, ¿no? Pero creo que sería, no tendría, o sea, la Constitución de 1812, la libertad de empresa de la Constitución de 1812, sería imposible de entenderla sin ver todo el problema anterior, la mesta. Por lo tanto, lo que he intentado hacer es ver qué elementos había de continuidad y qué elementos de diferencia a la hora de la evolución histórica. Por supuesto, y además reconozco que a veces caes en utilizar conceptos tomados de hoy en día para explicar situaciones anteriores. Quizás, desde luego, no he utilizado la palabra derechos prestacionales en el sentido de, como podemos entender hoy, el derecho a la educación como un contenido, un derecho subjetivo directamente exigible ante los tribunales, sino más bien como un principio lector, aplicando otra terminología actual, o un contenido positivo, un contenido de fomento dentro de una libertad que se podría entender como más libertad de empresa, menos Estado, como una ecuación. Pues no, viendo la evolución histórica no es así. De hecho, no habría mercados medievales sin la intervención del Estado, no podría haber habido libertad de comercio e industria sin una actividad de fomento por parte del Estado a la hora de construir transportes o a la hora de remover todo el tema de las aduanas interiores. Eso es lo que quería destacar con ese elemento, por supuesto, de diferencia y de choque entre el constitucionalismo decimonónico y el constitucionalismo actual. De hecho, la Constitución de 1812 podríamos calificarla como de programática, con la duda de este recurso ante las Cortes por estas quejas que podían llegar, ¿no? Pero efectivamente el valor de la Constitución como norma jurídica queda muy condicionado, es la primacía de la ley, y el contenido al final de la libertad de empresa acaba siendo lo que las Cortes, lo que el legislador acaba queriendo que sea. Por lo tanto, habrá que ver todo el siglo XIX para ver cómo se va consolidando las sucesivas reformas hacendística, la reforma paralela también al régimen de la propiedad de la agraria, es decir, toda la evolución. Y desde luego los límites son muy distintos. Lo que sí que me interesaba destacar es que no se partía de un constitucionalismo liberal basado únicamente en la libertad individual del individuo absoluta, sino que desde los propios orígenes del constitucionalismo la libertad es limitada. Desde luego que los motivos o las causas o la justificación de la limitación es distinto. Las funciones del Estado van variando, van incrementándose. La función redistributiva posiblemente sería desconocida, chocaría muchísimo si estuviéramos hablando a gente de 1812. O incluso el papel del Estado en la construcción de infraestructuras o los servicios de interés general que he llegado a citar. El concepto de servicios de interés general, la doctrina del servicio público es de finales del XIX. Por lo tanto, completamente de acuerdo, tomo las advertencias a la hora de redactar el texto final. Gracias. Bien, gracias, Ignacio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo? Sí, hombre. Gracias. Ignacio, yo creo que eres muy consciente de que con la que está cayendo el concepto de libertad de empresa es muy atractivo. O sea, estáis tocando un tema, los constitucionalistas, bárbaro. Porque, claro, de mi pregunta, Clara, en 1812, ¿hasta dónde llega la libertad de empresa? Es decir, la Constitución te dice, hay libertad de empresa hasta aquí. No sé si, yo no soy constitucionalista, es el artículo 33 el que pone el bien común, diciendo aquello que es lo que se acomodó cuando lo de Rumasa, ¿cierto? No lo sé. Fue cuando dijeron, primero, la función social es lo que prima antes de la libertad de empresa. Pero en 1812 existe eso. Existe a un límite, decir, ¿está aquí? No, para definir cuál es el contenido de la libertad de empresa habría que ir, por ejemplo, al decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1813 y ver cómo regula el tema de los gremios, por ejemplo, o qué hace con los gremios. Incluso ya ni siquiera al propio texto del decreto, sino a cómo se pone en práctica. Y ahí sí que he omitido, y ha sido culpa totalmente mía, explicar qué sucede al año siguiente y cómo me parece que también en una de las intervenciones de esta mañana se ha puesto de manifiesto el intento de vuelta al sistema absolutista, ¿no? Que ya no puede basarse en los mismos pilares, sino que materialmente estaba ya modificándose. Entonces, es un poco, al final, la propia evolución de las estructuras económicas la que va de mano de la legislación alterando el propio sistema institucional. Lo veo así, no sé, Ignacio. Sí, y además el artículo 33 es un pequeño inciso, un poco lo que le comentaba antes. Si España es un Estado social, es entonces cuando por orden
Muy bien. ¿Alguna cuestión más? En realidad es nada más una variación, digamos, sobre esto que se está discutiendo justamente, y específicamente sobre lo que acaba de decir Ignacio. A mí de entrada, a mí me llamó la atención la expresión libertad de empresa en el título de la sesión. A mí me saltó, digamos, ¿no? En términos de, llevo algunos años leyendo sobre el periodo, la pura expresión libertad de empresa me llamó la atención. Y luego supe que había una ponencia, una comunicación dedicada exclusivamente al tema, y la verdad es que quería ver yo exactamente en qué se estaba pensando esa expresión. Y claro, insisto, aquí no estoy casi más que repitiendo lo que dijo Ignacio, pero a mí la conexión que tú estableciste entre la protección de la propiedad en el artículo 4, la estrechísima conexión que estableciste entre eso y la libertad de empresa, a mí ya me entra una suspicacia enorme. Porque efectivamente yo siento aquí que hay una digamos, descontextualización o un anacronismo, me parece a mí, me parece considerable. Y luego esta sensación se me reforzó porque a lo largo de tu presentación tú hablaste en más de una ocasión de por qué es importante incluir o reconocer la libertad de empresa en un texto constitucional. Pero tú mismo empezaste tu presentación diciendo que no hay un reconocimiento en la Constitución de Cádiz de la libertad de empresa. Entonces llama la atención que empieces tu presentación diciendo eso de manera tan clara. Y yo lo agradecí desde el principio porque era el origen de mi duda en cuanto a la libertad de empresa, y que sin embargo a lo largo de tu exposición tú asumas, por una conexión que es bastante, insisto, más tenue o más ambigua o más dudosa de lo que creo que tú planteas, a lo largo de tu exposición asumes como si efectivamente en la Constitución de Cádiz hubiera ese reconocimiento. No lo hay. Y por último, a mí estos términos como el de libertad de empresa, utilizado de la manera, no, si no quieres explícita, pero implícita, en el sentido de que asocias a él puras cuestiones o puros aspectos positivos, a mí me suscita, a mí todo término histórico que tenga relacionado o anexado a él connotaciones puramente positivas me suscitan enormes dudas. Y concluir como concluiste, con una conexión una vez más estrechísima entre libertad de empresa e igualdad, me parece también sumamente discutible, porque no sé si la conexión es tan directa, pero yo también te puedo establecer una relación, si no directa, cuasi directa, entre libertad de empresa y desigualdad. Justamente lo contrario de eso que tú concluiste como algo que a mí en lo particular me parece sumamente debatible. Un momento. ¿Hay alguna pregunta más para ya terminar con el coloquio? Ninguna. Bueno, pues, Ignacio. Lo primero, agradecer la atención y un poco el interés. No pensaba yo que, más bien, me veía yo como un intruso y hablando de cosas que no iban a interesar mucho al auditorio, sino, me voy encantado. Primero, el modelo de positivación de la libertad de empresa. He empezado diciendo que no es directo. No es directo, ahora hablo de memoria, pero me parece que hasta la Constitución española de 1869 no hay una mención directa a la libertad de empresa. Además es muy curioso porque es una mención como dando la vuelta. Se reconoce a los extranjeros la libertad de empresa. No se trata de algo desinteresado, sino que lo que trata de fomentar es la inversión extranjera en un momento que se está construyendo el ferrocarril, etc. Pero dando por hecho de que los españoles son titulares de la libertad de empresa, o de la libertad de industria y comercio, que posiblemente, siendo estrictos, es el término que tendría que haber utilizado en el título, la libertad de industria y comercio. Pero sí que hay un reconocimiento, un modelo de reconocimiento indirecto. Y he puesto algunos ejemplos sacados de la doctrina o incluso del derecho internacional vigente, en el que el reconocimiento del derecho de propiedad y la concesión al derecho de propiedad de un contenido muy amplio lleva a incluir como contenidos anexos del derecho pues otros derechos que se van creando, que aparecen. En el caso de la doctrina, la defensa que hace del derecho de propiedad Locke o Madison es un concepto de propiedad amplísimo, donde encuentran contenidos
se encuentran contenidos muy diversos. Lo mismo sucede en el ámbito español con Flores de Estrada o con Colmeiro. Utilizan conceptos de propiedad amplísimos. Leyendo a los autores de la época, cuando tratan de la propiedad, de los fundamentos, de los contenidos, de los límites, están incluyendo tesis que serían aplicables a la libertad de industria y comercio. Y después, en el libro de Marta Lorente, señala al menos 3 casos de recursos por infracción de la Constitución que tienen como objeto el ejercicio de actividades comerciales o industriales. Por lo tanto, y después todos los decretos de las Cortes de Cádiz, el de 13 de junio de 1813 que he citado después, demuestran que en el contenido se reconcibe el derecho de propiedad con un contenido amplio y se cuelga como derecho implícitamente reconocido la libertad de industria y comercio. Esto me lleva a la segunda consideración, el problema terminológico: libertad de empresa, libertad de industria, libertad de comercio. He utilizado también el término libre iniciativa económica, que es el que utiliza, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución italiana. Es posible que la diferencia en cuanto a la denominación también repercuta en el contenido que está reconocido. Y, siendo estricto, repito, quizás en el ámbito de 1812 tendría que haber hablado de libertad de industria y comercio. Lo único que me ha perdido mi interés por el derecho constitucional vigente para posiblemente aplicar un término actual a una situación previa. Lo aclararé. Después, la conexión entre libertad de empresa e igualdad, y termino muy rápidamente. Claro, todo depende de cómo concebamos la libertad de empresa. Si concebimos la libertad de empresa como la capacidad de sacar los capitales de un país y llevarlos a un paraíso fiscal, lógicamente eso redunda en la desigualdad. Pero si uno analiza cómo utilizan el término libertad de industria y comercio Adam Smith o Colmeiro o Jovellanos o Campomanes, lo que hacen es una crítica selectiva. Y mucho de lo que critican del Estatuto de los Gremios está relacionado precisamente con la existencia de desigualdades, de privilegios. Lo que se quiere es pasar de un modelo en el que el ejercicio de la actividad comercial e industrial era un privilegio concedido a unos pocos por el monarca, a un derecho que puede ser ejercido en condiciones de igualdad formal. Para la igualdad material o la igualdad de oportunidades, pues habrá que esperar, desde luego, mucho. No sé si he contestado, pero desde luego me apunto todo lo que me habéis dicho y releo la intervención. Muy bien. Bueno, gracias por vuestra paciencia. Terminamos la sesión de la mañana y nos vemos después a las 4:30 en otra sesión de comunicaciones, ¿vale? Pues hasta después.